Póngase en pie, busque conmigo, por favor. Vamos a leer 2 versículos. Voy a pedir a los hermanos de mi derecha que busquen un versículo y voy a pedir a los de la izquierda que busquen otro. Versículo para los de la derecha, Jeremías 9:23 y 9:24. 9:23 y los hermanos de aquí 9:24. Jeremías 9:23 a la derecha, Jeremías 9:24 a la izquierda. ¿Lo tenemos? Comienzan los hermanos de la derecha, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Léalo de viva voz, por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. 24 los hermanos de acá. Mas alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, la única razón por la cual podemos estar delante de tu presencia es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. No somos dignos de llamarte Padre, porque hemos quebrantado tus mandamientos, hemos quebrantado tu palabra, hemos pecado innumerables veces. Pero, Señor, por la fe puesta en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, poniendo, Señor, nuestra entera confianza, que no es por obra, sino por tu obra, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, que no es por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio de Cristo, es que ahora podemos llamarte Padre. Crea en nosotros un corazón que te honre, un corazón que te alabe, un corazón que te busque, como dice tu palabra. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio conforme a tus misericordias. Señor, crea en tu pueblo un hombre nuevo, una nueva criatura, un nuevo ser. Hombres y mujeres que te busquen, que te anhelen, que te adoren, que te alaben. Señor, hombres y mujeres que tengan hambre y sed de ti, de conocerte a ti, al único Dios vivo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Esta semana vamos a iniciar una nueva serie. La serie de Conociendo a Dios, o los atributos de Dios. Hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, comenzamos en este conocer, de conocer a Dios o al Dios de las Escrituras. Fíjate cómo son las cosas y solo piensa en esto. Si nosotros empezamos a pensar cuánto conocemos de la Biblia, pensamos que conocemos mucho. El problema no está en cuánto conoces de la Biblia, el problema está cuánto conoces al Dios de la Biblia. ¿Sabes que habemos muchos que conocemos más de David que de Dios? Muchos sabemos de que David fue pastor de ovejas, peleó contra Goliat, agarró 3 piedritas, el rey Saúl lo quería matar, tuvo la oportunidad David de matar a Saúl en 3 ocasiones y no lo hizo. David fue el que dijo aquella frase, no toquéis al ungido de Jehová. David fue aquel que compuso los salmos. David fue aquel que cuando fue rey le falló a Dios porque agarró a la mujer esta, Betsabé, mandó a matar a Urías Eteo. Hablamos que David, cuando venía el arca, Dios le mató a un amigo, a Usa, cuando trató de poner sus manos para agarrar el arca. Hablamos que David huyó donde los filisteos. Hablamos que David, él fue perseguido incluso por su propio hijo Absalón. Hablamos que David tenía una hija que se llamaba Tamar, que a esta muchacha Tamar la violó su propio hermano Amnón. Hablamos de que David fue un padre débil porque no puso reglas, no puso castigo a su hijo que había violado a su hija. Entonces Absalón se le rebela. David tiene que salir huyendo. David se convierte en el líder de los famosos, los valientes de David. Y conocemos, solo ahí le he mencionado cerca de 20 cosas de David. Pero si nos ponemos a pensar en los atributos de Dios,
Dios es amor, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es eterno, Dios es santo, misericordioso. Y ayer nos vamos quedando sin cartuchos. 9 de Dios, más de 20 de David. El detalle no está en cuánto conoces de la Biblia, porque te voy a decir algo: Satanás mismo conoce la Escritura. Satanás se le presentó al Hijo de Dios y le dijo: la Escritura dice que puedes arrojarte de aquí y ángeles mandará para que tu pie no tropiece. La Escritura dice. Satanás la conoce. El problema no está en cuánto conoces de la Escritura, el problema está: ¿conoces al Dios de la Escritura? El texto que leímos, y fíjate bien, dice Jeremías 9:23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, en yo conozco teología. No se alabe el sabio en decir yo conozco filosofía. No se alabe el sabio en decir yo soy inteligente, yo conozco mucho acerca de cultura bíblica, yo conozco mucho acerca de cómo funcionan las cosas, yo conozco mucho de la religión de mis padres. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente en decir que es una persona preparada, que es una persona buena, que es una persona con buenas obras. No te alabes en eso, no te alabes en la valentía de tus buenas obras. No se alabe tampoco el rico en sus riquezas. Y eso te lo puedo contemporaneizar o te lo puedo pasar al ámbito eclesiástico, cuando muchos pensamos que por lo mucho que damos somos amigos de Dios. That is not true. Eso no es verdad. No se alabe el sabio en lo que sabe, no se alabe el valiente por lo que hace, y no se alabe el rico por lo que da. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse en algo: en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, dice el Señor, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te fijaste que habló anteriormente de las riquezas? Dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe incluso por dar de parte de sus riquezas, parte de ellas. No se alabe ni siquiera en eso, porque lo que yo quiero es justicia, misericordia y juicio. ¿Te has puesto a pensar que nosotros hemos mal entendido el concepto de Dios por causa de las mismas predicaciones que escuchamos de gente que nos pinta a un Dios que no es el Dios completo de la Escritura? Porque cantidad de personas vienen y te predican que por dar determinada cantidad Dios está en paz contigo. La respuesta es no. Encontramos en la Escritura que el Señor llega un momento que al pueblo de Israel le dice: hastiado, cansado estoy de tus sacrificios, no me traigas más vana ofrenda, ponte a cuentas conmigo, ya estoy aburrido de lo que estás haciendo, de tus sacrificios, de tus corderos, de tus oblaciones, ya no me traigas más nada. Porque el pueblo de Israel llegó a tener una religiosidad tan grande que pensaban que por seguir llevando ofrendas, llevando el diezmo, llevando esto, llevando lo otro, cumpliendo ciertos requisitos, llegando el Sabbat o el día o las fiestas ceremoniales de Israel, como nosotros lo hacemos el domingo, lo hacemos en Semana Santa, diciembre, bodas, comuniones y todo eso, pensamos que estamos bien con Dios. La respuesta es no. Pero muchos predicadores hemos venido y hemos torcido el conocimiento de Dios para conveniencia propia, diciéndole a la gente que hay un Dios que se agrada con tus ofrendas, que hay un Dios que se alaba con que tú cumplas ciertos requisitos, con que hay un Dios. Y mira, te voy a decir algo: no estoy diciendo que no tienes que dar, no estoy diciendo que no tienes que tener obras. Momento, te estoy diciendo que esas cosas vienen por añadidura cuando verdaderamente eres agradable a Dios en tu corazón. El problema de los religiosos de aquel tiempo, como el problema de los religiosos que habemos ahora dentro de las iglesias, es el mismo: tener obras hipócritas, tener una falsa adoración. Y Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. El Señor, más que tus obras, más que lo que tú haces, más que tu sabiduría, más que lo que tú das, quiere tu corazón. ¿Cuál es el detalle? Tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que conocer cómo es Dios. Te lo pongo de esta forma: en la Edad Media, cuando la iglesia completamente se corrompió, la iglesia de Roma, se valieron de algo: la ignorancia de todos sus oyentes.
La iglesia de Roma empezó a cobrar para perdón de pecados. Empezó a vender lo que se llamaban indulgencias o bulas papales, que significaba que yo te firmaba de parte del pontífice que estaba en Roma una cartita ahí con un sello especial, dependiendo de tu ofrenda, para decir que ciertos pecados tuyos o de un familiar que ya estaba muerto estaban borrados. No es bíblico, pero se hizo y se hizo en el nombre de Dios. ¿Sabes que lo mismo está pasando en el pueblo de Dios ahora? Cuando la Escritura dice el pueblo perece por falta de conocimiento, no es porque, o por falta de visión, no es porque, no es que ese pastor no tiene visión de comprar un templo, es que ese pastor no tiene la visión de comprar esto, es que ahí en la iglesia no hay visión de expandirse. No, la palabra está hablando de mi pueblo perece por falta de conocimiento del Dios vivo. Porque no conocemos al Dios de la Biblia, que hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, un Dios con partes, con pedacitos de la Escritura nada más. La Escritura nos habla que Dios es bueno, amén. La Escritura nos habla que Dios es amor, y de eso vamos a hablar ahora. Pero también la Escritura nos habla que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios tiene ira. La Escritura nos habla de que el Señor no puede tomar por inocente al culpable. La Escritura nos habla de que la santidad de Dios repele, rechaza cualquier pecado del hombre. Entonces, ¿cómo un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo puede estar en comunión con hombres y mujeres tan pecadores como usted y como yo? No va a perdonar a todos. Momento. Si Dios fuera tan bueno como muchos lo pintamos, y entiéndame bien, no quiero que me lo malentienda, pero Dios tiene atributos, su naturaleza está compuesta. Dios mismo tiene diferentes atributos. Dentro de ellos está su justicia, dentro de ellos está su santidad. Te lo pongo de esta forma: el amor de Dios no anula su justicia, el amor de Dios no anula su santidad, el amor de Dios no anula su ira. Quiero que me lo entiendas de esta forma. Si Dios fuera tan bueno como algunos quisiéramos, o nos hemos pintado la idea que es, no existiera infierno, porque muchos dicen, es que Dios es bueno y no va a castigar a nadie, ni va a mandar a nadie al infierno, y eso del infierno no existe. Ahí los pastores se lo han inventado para tener asustada a la gente. Momento. Así como el cielo es el reflejo del amor y la misericordia de Dios preparada para todos aquellos los cuales han sido abrazados por su gracia para reflejar la gloria de Dios, así también existe un lugar que refleja la santidad y el juicio eterno de Dios para todos aquellos que han rechazado el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad, que es Cristo Jesús. Entonces, tanto la existencia del cielo como del infierno nos habla de la naturaleza misma de Dios, su naturaleza de amor y de misericordia para con aquellos que han abrazado la gracia, que hemos sido abrazados por ella, como también de su justicia y de su juicio eterno. Te digo algo: si el cielo es eterno, también el infierno es eterno, porque así como tan grande es su amor, tan grande es su santidad y tan grande es su juicio. El cielo y el infierno son un reflejo de la persona de Dios, de la naturaleza de Dios. La Escritura nos habla que Dios no puede perdonar al impío. Los salmos dicen que se lo voy a poner en lenguaje popular: tan pecador es el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Hechor y consentidor, la misma pena. Ok, nos pasa a nosotros lo mismo. Nosotros no podemos tener simplemente te perdono, simplemente ya está. Te lo pongo de esa forma. Tú vas a la casa, y lo hemos ejemplificado de esa forma. Tú vas a la casa y cuando llegas a tu casa encuentras que todos tus seres queridos han sido asesinados a sangre fría por un maniático, por un loco, por un demente, y el hombre está ensangrentado con la sangre de tus seres queridos, con el cuchillo en la mano. Tú lo detienes, lo llevas a la policía, en la policía lo mandan a la cárcel, lo mandan al juicio, y delante del juez ese loco, ese maniático empieza a llorar y dice: me arrepiento, yo los maté, pero me arrepiento, no lo vuelvo a hacer más. Y el juez, si el juez dice: ok, ¿sabes qué? Yo soy un juez muy bueno, soy un juez muy misericordioso, te perdono, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento, entonces te perdono, ya no tienes que pagar nada. Tú, como una persona que ha sido agredida, sentirías que si ese juez hace eso es corrupto, es injusto, es malo, no está cumpliendo la justicia que fue puesta. ¿Sabes cuál es el caso? Dios puso las reglas, Dios puso la paga del pecado es muerte, Dios puso sus leyes, Dios puso sus estatutos, Dios dijo no matarás. Ahora, si Él es el juez y es justo, cuando nosotros hemos
roto, hemos corrompido su ley, hemos transgredido su ley, hemos pecado, hemos asesinado, hemos mentido. Y te lo pongo de esta forma: el Señor dijo, ustedes se jactan que nunca han agarrado un cuchillo y han asesinado a alguien. Jesús dijo, yo te aseguro que cualquiera que odia a su hermano ya lo asesinó. Entonces somos reos del mismo juicio. Y nos presentamos delante de un juez por asesinato y el juez te dice simplemente te perdono. Tú dirías, no es justo. Ahora pongámonos en el caso del acusado. El juez debería decir la sentencia de acuerdo a la ley que él mismo hizo, Dios. Te lo pongo de esta forma, pastor. Pero entonces, ¿cómo soy perdonado? Por otro de los atributos de Dios: su gracia, su misericordia y su justificación. ¿En qué consiste la justificación de Dios? Te lo digo porque muchos desconocemos acerca del Dios de la Escritura. Dios no simplemente te perdonó. Dios no perdonó el juicio que venía sobre ti. Dios no te quitó el castigo. ¿Sabes qué hizo Dios? Se lo traspasó a alguien más. Dios, el Padre, en su amor por nosotros, en su misericordia por nosotros, en su bondad por nosotros, en una de las manifestaciones de uno de sus atributos para con nosotros, agarra la culpa de nuestros pecados, los cuales eran la muerte, los cuales Él, siendo justo, no puede perdonar, y agarra el castigo que era sobre nosotros y lo pone sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. El Padre cumple su justicia sobre Cristo. Eso se conoce como la imputación. Nosotros ponemos sobre Cristo, ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa más preciosa es venir delante de Jesús y poder llevarle a Jesús la carga de todos nuestros pecados y llegárselas a poner a Él, y Él las toma en sus hombros, Él las toma sobre su espalda, las pone en la cruz? Y ¿sabes qué es lo que Él nos da a nosotros? Él nos da su justicia a nosotros. Él nos pone su santidad a nosotros. Él nos pone su espíritu a nosotros. ¿Qué fue lo que nosotros le dimos? Todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que Él nos da? Su santidad, su justicia. Nos reviste con su espíritu, nos da un corazón nuevo, nos da un nombre nuevo en la gloria. Eso es lo maravilloso del cambio que hay cuando nos acercamos a Cristo. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios no perdonó el pecado, porque si hubiese perdonado el pecado, Cristo no hubiese tenido que morir. Simplemente Dios hubiera dicho, los perdono a todos y nadie me debe nada. Pero no fue eso lo que hizo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de conocer cómo Dios obra, cómo Dios se mueve desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Él? Sabes que Dios muestra su amor, y vamos a hablar justamente del amor de Dios como el primero de sus atributos. Sabes que Dios muestra su amor desde Génesis hasta Apocalipsis, muestra su amor en la creación. Te digo algo, Dios no necesitaba crearte ni a ti ni a mí, pero nos creó para ser objetos de su amor. Nos creó para la alabanza de la gloria de su bendita gracia, para que nosotros alabemos a sus atributos, alabemos su santidad, lo alabemos a Él por los siglos de los siglos. Pero eso es muestra de amor. Él no se sentía solo y que por eso creó al hombre. Hay una canción pseudo cristiana por ahí de Alex Campos que dice que Él nos creó porque Él nos necesitaba. Él no nos necesitaba. Él nos creó por su amor. Había un amor y una comunión tan perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Un amor perfecto, un amor que estaba completamente lleno, un amor que estaba completamente pleno, que ellos no necesitaban creación de hombres. Nos creó por misericordia, nos creó por amor, nos creó para compartir el amor que tenía con nosotros. En Génesis vemos el amor de Dios en toda la plenitud cuando decide crear un lugar tan precioso para poner los recipientes o los vasos de su amor que somos nosotros. Hizo un jardín bellísimo. Hizo al hombre de una forma en la cual no iba a envejecer, no iba a fallecer. Hizo un hombre pero perfecto a su imagen y a su semejanza. Hizo toda la creación para que Él enseñoreara sobre ella. Lo puso con autoridad sobre la creación. Hermano, déjeme decirle, ese es algo que vemos completamente el amor de Dios. ¿Sabes cómo vemos el amor de Dios en Génesis? Vemos el amor de Dios no solo en la creación, sino cuando el hombre que fue recipiente del amor de Dios viene y le dice a Dios en el único mandamiento que Dios le dijo: no comerás del árbol del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirás. Vemos el amor de Dios cuando el hombre come del huerto, come del árbol, y Dios se le presenta, y sabes que el hombre no murió instantáneamente. Ahí se muestra el amor de Dios. Le prolonga su misericordia. ¿Sabes en qué se muestra el amor de Dios en Génesis? Se muestra cuando el Señor saca al hombre del huerto y lo manda afuera
porque dice: no vaya a ser que coma del árbol de la vida eterna. Pastor, ¿y por qué eso es muestra del amor de Dios? Porque el hombre ahora caído, ahora pecador, y si hubiese comido del árbol de la vida eterna, viviéramos eternamente en nuestros pecados, sin esperanza de redención. Pero el Señor viene y dice: no, los voy a vestir, los voy a extender mi misericordia y les voy a dar una promesa. A la mujer le dijo: de tu simiente, de tu semilla va a salir el que va a ser el libertador. De tu simiente va a salir aquel que va a pisotear a la serpiente y a su simiente en la cabeza. Él le morderá en el calcañal, hablando de Cristo, de sus clavos, mas él aplastará su cabeza, hablando de cómo Cristo en la cruz del Calvario iba a aplastar completamente el dominio y la autoridad del pecado sobre nosotros. ¿Sabes que el amor de Dios se muestra de una forma tan grande, incluso con la maldición que Él nos dio? Al hombre le dijo: trabajarás todos los días de tu vida, porque polvo eres y al polvo volverás. Pastor, ¿por qué me dice que esa es muestra del amor de Dios? ¿Alguna vez te ha pasado que en tu trabajo te sientes frustrado, llegas a tu casa cansado, llegas a tu casa y dices: esto no es lo que yo esperaba para mi vida, yo no soñaba esto, mis sueños de juventud se fueron, mis anhelos se murieron y esto es lo que tengo y no me siento bien? Sabes que todas esos sinsabores de la vida, esos sinsabores en el trabajo son llamados de Dios por misericordia y amor a cada uno de nosotros, recordándonos lo que pasó en Génesis, diciéndole a aquellos que nos sentimos fuertes para vivir sin Dios, diciéndonos a aquellos que nos sentimos completamente satisfechos muchas veces en nuestra vida, que cuando estamos saciados, cuando estamos llenos, cuando estamos prósperos, no nos acordamos de Dios, pero Dios permite que esas maldiciones nos alcancen desde Génesis para recordarnos que somos seres caídos, que caímos en un momento, que estamos destituidos de Dios, que fuimos echados de su presencia, pero que cada vez que te sientas de esa ocasión, en ese sentir, en ese sinsabor, en esa vida gris, que puedas recordarte que Él también dio una promesa de un Salvador, que puedes regresar a Él. Son llamados de Dios para decirte: arrepiéntete. Son llamados de Dios para decirte: recuerda que estás caído, recuerdas que estás alejado, regresa a mí, vuelve a mí, te estoy esperando. Yo te he mostrado mi amor, porque me desobedeciste, te fuiste, me diste la espalda, pecaste voluntariamente, pero yo te he prolongado mi misericordia como se la prolongué a Adán y a Eva. Y Adán vivió 800 no sé cuántos años después de haber fallado a Dios. Y cada vez que trabajaba, cada vez que iba, cada vez que tenía que arar la tierra, cada vez que con el sudor de su frente estaba recordando que Dios le estaba llamando a arrepentimiento por sus pecados. Te voy a decir que el trabajo no es culpa de Satanás. El trabajo fue inventado por Dios y es un llamado para nosotros. Te sientes insatisfecho, vas a recurrir a Dios. Te sientes lleno, muchas veces nos olvidamos de Él. Las mujeres tienen un castigo extra de parte del Señor, que son los dolores de parto. Sabe que la ciencia no puede explicarse en sí, y un médico lo dijo una vez cuando estábamos en el seminario: la ciencia no logra medir el dolor de parto. No es lógico. Él decía: es cierto, el dolor debería de ser grande por lo que está pasando en el cuerpo de la mujer, pero a lo que ellas describen con lo que está pasando no concuerda, dice el médico. No concuerda, no pega. ¿Sabes qué es eso? Es Dios recordando a hombres y mujeres que hemos caído, que le fallamos, pero que Él, mostrando su misericordia, nos está dando todos esos llamados de advertencia, nos ha puesto la naturaleza. Hermano, nadie puede decir que no cree en Dios, simplemente está tratando de callar la conciencia que Dios ha puesto en su corazón, en su mismo espíritu, llamándose necio de parte de la Biblia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La Biblia no dice que hay ateos, la Biblia los llama necios. ¿Por qué? Porque Dios mismo puso su huella digital cuando creó a todo hombre sobre la faz de la tierra, toda mujer sobre la faz de la tierra, y le imprimió un sello, una conciencia que le da testimonio que venimos de algún lado. No existe tal cosa como hombres que estén completamente convencidos que no existe Dios, que no existe algo más fuerte, una fuerza arriba. No existe tal cosa. Hay hombres y mujeres que tratan de callar lo que la conciencia les dice.
Romanos dice, y han cauterizado su conciencia, la han cauterizado, vendría siendo como la han calcinado, la han tostado, la han inmunizado, le han hecho callo. Y eso es lo que el mundo ha hecho. Pero cada vez que Dios permite, que es distinto a Dios hace. Cada vez que Dios permite que nuestros pecados nos alcancen, son llamados amorosos de Dios para con nosotros, diciéndonos: hijo, yo soy tu respuesta, yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador, yo soy tu perdonador, yo soy tu salvador, yo soy tu restaurador. Fuera de mí no tienes nada ni a nadie. Cada cosa que pasa en tu vida son llamados de Dios por su amor y por su misericordia. Y ¿sabes qué? La Escritura dice: por su misericordia y por su bondad no hemos sido consumidos. Porque nunca decayó su bondad. Porque para siempre son cada mañana sus misericordias. Quiero que vayas entendiendo que no es porque eres una buena persona. Y te voy a comprobar qué tan malos somos y qué tan hipócritas somos a la vez. Aquí nadie o difícilmente alguien consideraría y diría: pastor, yo soy malo. La mayor parte de nosotros tratamos constantemente de justificarnos llamándonos personas buenas, que hacemos de vez en cuando cosas malas. ¿Sabes que la Escritura nos enseña que aún los pensamientos de nuestro corazón son contados como pecados? Que pase el más bueno, porque no lo soy yo, pero que pase el más bueno de la congregación a este púlpito y sea sincero diciendo todo lo que ha pensado de cada uno de nosotros. Todo lo que ha pensado, todo lo que ha hecho en lo oscuro. Todas las veces que ha fallado, lo que ha salido de su boca. Cada vez que nosotros nos sinceramos con nosotros mismos y pensamos siquiera en los pecados de la mente, en los resentimientos del corazón, cuando vemos lo que verdaderamente somos, entonces podemos decir, como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús se le acercó un hombre, un muchacho, un joven rico, y le dice: maestro bueno. Jesús le dijo algo que nosotros deberíamos de recordar: bueno, solo Dios, nosotros no. Tu mejor amigo dejaría de ser tu mejor amigo si él pudiera leer tu mente y saber lo que piensa o lo que ha dicho, lo que ha creído en algún momento de ti. Si todos nosotros nos pasaran una película de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, nadie volvería el próximo domingo a ninguna iglesia. Nadie. ¿Ves cómo nosotros, cuando nos analizamos y nos sinceramos a nosotros mismos, vemos lo pecadores que somos, lo faltos que estamos de la gloria de Dios, lo lejos que estamos, pero lo bueno que nos creemos? Como cuando Jesús cuenta aquella narración del publicano y el fariseo, donde en el templo estaban dos hombres buscando de Dios. Estaba el fariseo allá enfrente, levantando las manos, orando en voz alta, y ve a aquel hombrecito pecador y dice: gracias, Señor, porque no soy como ese. Gracias porque yo oro, gracias porque yo diezmo, gracias porque yo ayuno, gracias porque yo soy bueno y no soy tan malo como ese. Jesús dice: ¿quién de los dos salió justificado? Aquel que reconocía su estado de pecado y dijo: yo no quiero ni levantar mi rostro al cielo, yo reconozco que soy pecador, pero que por la bondad, por la misericordia y por el amor de ese Dios, el cual no merezco, no he sido consumido. Y ese hombre solo dijo: sé propicio para mi pecador. Te lo traduzco en un lenguaje cristiano: Señor Jesús, te confieso mis pecados, perdóname. ¿Quién sale justificado? ¿Quién fue el que fue mayormente agradable delante de Dios? El que se creía bueno, el cual Jesús ni siquiera habla de él, lo omite. O aquel quien en pocas palabras reconoció su instancia de pecador y simplemente en su vida de pecado, en su vida, todo lo que le había pasado lo llevó a un momento de reconocer que todo lo que había pasado en su vida, lo lejos que estaba de Dios, la necesidad que tenía de Dios, y lo llega a un momento específico en su vida en la cual se postra delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy, perdóname. Ese es el punto donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros.
Esa es la muestra de amor con nosotros, en que dice la Escritura, el versículo que más conocemos del amor de Dios es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuenta una historia, dicen que es real, allá en los Alpes suizos. Dicen que hace muchos años las águilas, ¿sabe usted que tienen la capacidad de poder levantar grandes pesos? Desde levantar un venadito completo hasta un niño. Tienen una vista que son certeras cuando van a cazar su presa. Dicen que en un pueblo, una vez un águila tomó a un niño pequeñito de un par de añitos, lo tomó en el aire, se lo llevó a su nido, unas rocas que estaban altísimas. Todos en la aldea le dijeron al padre de ese niño: no subas, te vas a matar, el niño ya tiene que estar muerto, esa águila se lo ha de haber comido, cuando baje esa águila otra vez la vamos a cazar, vamos a hacerle justicia, pero no subas, te vas a matar tú también, no es necesario, tienes otros hijos aquí abajo. El padre no escuchó, por mucho que le rogaron, por mucho que le dijeron, y él se tomó una cuerda, tomó un pico y empezó a escalar la montaña, caía, se levantaba, empezó a escalar y escalar y escalar hasta que subió y llegó al nido del águila. Y cuenta la historia que el niño todavía estaba vivo, lo agarra y como pudo empezó a bajar él solo por la montaña, llegó a la casa y empezaron a curar al niño. El hombre estaba ensangrentado, sus manos dañadas, su cuerpo golpeado por las caídas que había tenido, por las inclemencias. Y viene este hombre y dice: yo no sé de dónde saqué fuerzas para subir hasta allá arriba. Y uno de los que estaban en casa dijo: yo sí sé, fue tu amor por tu hijo lo que te hizo subir, lo que te dio la fuerza para subir. Ahora se lo pongo en el caso de Dios. ¿Sabes qué es lo que le dio fuerza al Hijo? Lo que hizo que el Hijo de Dios se encarnara, estando en su trono de gloria, compartiendo la gloria del Padre, siendo objeto de la alabanza de los ángeles, siendo el objeto de la gloria del cielo. Entonces, ¿sabes qué hizo que el Hijo de Dios no subiera, sino que bajara a esta tierra para encarnarse en el cuerpo humano? Dice la Escritura: humillándose hasta lo sumo. El Dios de la gloria, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, el que está vestido en majestad, se despoja de sí mismo, se despoja de su gloria, se despoja por un momento de la vida eterna porque tenía que morir, y viene en un momento y se encarna en un niño que tiene que ser cuidado por padres humanos. ¿Qué significa para aquel que nos hizo a todos nosotros ahora ser puesto en el cuerpo de una criatura indefensa, teniendo que ser, hermano, cambiado, teniendo que haber sido alimentado, teniendo que haber sido guiado? ¿Qué fue para el Dios Todopoderoso en su momento haber tenido que sufrir los latigazos, la cruz, los clavos, la corona de espinas? Para aquel que gozaba en los cielos de alabanza de todas las creaciones celestiales, venir a esta tierra y escuchar en el estrado de Pilato: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aquel que en los cielos era digno de alabanza, en el templo le dijeron: demonio tiene, despéñenlo, mátenlo. Este hace los milagros por Belcebú. ¿Qué fue para el Dios de los cielos encarnarse, hacerse hombre y venir aquí sabiendo que su misión era morir por nosotros? ¿Sabes que si lo recordamos, si somos bíblicos, Jesús le dice en un momento al Padre, antes de entrar a la pasión, a todo lo que iba a implicar el proceso de su crucifixión, viene y le dice al Padre en el huerto de Getsemaní orando: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué le dio la fortaleza al Señor para seguir adelante? Su amor. ¿Sabes cuál es la razón por la cual tú y yo seguimos vivos a pesar de lo que hemos hecho? Es su amor. Jeremías capítulo 30 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Puedes entender lo grande y maravilloso que es el amor de Dios? En que cuando nosotros le dimos la espalda, Él tuvo que bajar de los cielos hacia la tierra para buscarnos. Déjame decirte algo: no fuiste tú el que buscó a Dios. Jesús le dijo
a Zaqueo: Zaqueo, te voy a decir algo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fuiste tú quien lo vino a buscar, Señor, yo te ando buscando. No, es el Señor quien te ha andado buscando y ha propiciado todo alrededor tuyo, ha dispuesto tu corazón, ha puesto situaciones en tu vida para hacerte un llamado en el cual tú entiendas al Dios que está en los cielos, que Él te ama y te llama. ¿Para qué me llama, pastor? Me llama para arrepentimiento. Me llama para ponerme a cuentas con Él. Me llama para que yo pueda acercarme delante de Él y decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabes qué hará el Padre? Lo mismo que con el hijo pródigo: cerrará tu boca, te abrazará, habrá fiesta en los cielos y dirá: hay fiesta en los cielos cuando un pecador es traído a arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tenemos que entender también que es un amor tan grande que el mismo apóstol Pablo, que era un erudito de la Escritura, que era un hombre sabio, viene y Pablo dice: ¿quién podrá separarnos del inmenso amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni huestes, ni lo creado, ni lo porvenir, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando conoces a Dios y conoces su amor, no tienes por qué sentirte solo, no tienes por qué sentirte vacío, no tienes por qué sentirte: pastor, mi vida no tiene significado, pastor, yo quisiera morirme. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esos vacíos, esos sinsabores en la vida del hombre están diseñados no para que el hombre se resienta con Dios y diga: qué barbaridad, Dios a mí me ha tratado mal, Dios conmigo ha sido cruel, Dios de mí se ha olvidado, Dios a mí no me escucha. No, no, no. Todas esas circunstancias en tu vida han sido diseñadas por Dios, han sido permitidas por Dios para que llegues a un momento en el cual te humillas delante de Él, del Dios de la Escritura, del Dios soberano, del Dios todopoderoso, del Dios de misericordia, y clames a Él hacia los cielos y decir: Padre, perdóname, aquí estoy, pero con un arrepentimiento genuino. Muchos de nosotros pensamos haberlo hecho en algún momento, porque en un momento de nuestra vida pasamos al frente en una iglesia, o hicimos una oración, o llenamos una forma en una iglesia, o porque veníamos a escuela bíblica cuando estamos pequeños, pensamos que ahí estuvo todo. No. La palabra arrepentimiento, y te lo quiero ilustrar con un hombre que es emblemático en todo el Nuevo Testamento. La palabra arrepentimiento es un cambio obrado por Dios en nosotros cuando hemos visto su gloria, cuando lo hemos conocido. Había un hombre en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, llamado Saulo de Tarso, un hombre que era cruel, asesino. Dice la Escritura que respiraba amenazas de muerte en contra de los cristianos. Blasfemaba acerca del nombre de Jesús. Consintió con la muerte de Esteban, le agarró todas las capas a aquellas personas que le iban a apedrear, y Saulo de Tarso dijo: está bien, asesínenlo, mátenlo, apedréenlo, que este nombre sea borrado sobre la faz de la tierra. Saulo de Tarso se va y va donde los religiosos de aquel tiempo, donde las autoridades, y pide cartas para ir a las ciudades próximas a asolar y a destruir a la iglesia, a traer presos a los cristianos, a llevarlos delante del juicio. Pero cuando iba de camino al Dios a quien él creía servir, porque no era el mismo Dios de la Escritura, al Dios a quien él creía servir, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o dar golpes u oponerte al aguijón. Saulo de Tarso es derribado de su caballo, de su animalito en el que iba, cae al suelo y le dice: Señor, ¿quién eres? Saulo de Tarso no conocía a Jesús. Saulo de Tarso no conocía el reflejo de la gloria de Dios, que es Cristo. ¿Sabes cómo vemos el arrepentimiento de Saulo? ¿Sabes cómo podemos medir que este hombre fue sincero? Porque cuando se levanta, aparece un hombre completamente distinto. Aquel hombre orgulloso que iba, ahora es un hombre humillado. Aquel hombre que iba con ínfulas de querer destruir, de querer asesinar, de querer traer, ahora es un hombre que está quebrantado. Recibe palabra de parte de Dios más adelante, recibe otra vez la vista porque había quedado ciego. Y aquel Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, ahora era Pablo, siervo de Jesucristo, fundador de iglesias.
La palabra arrepentimiento, déjame decirte que en el concepto bíblico viene de la palabra metanoía, que significa metamorfosis también, o un cambio no solo de forma externa, sino un cambio interno. ¿Sabes cómo puedo ver que Pablo se arrepintió genuinamente? Porque aquellos cristianos a los cuales él perseguía eran cristianos por los cuales después él dio su vida. Aquella iglesia a la cual quería exterminar fue la iglesia a la cual él fue a fundar y a fundar y a fundar y a fundar iglesias en sus viajes misioneros. Aquel que fue perseguidor se convirtió en perseguido. Hubo un cambio en su mente, hubo un cambio en su corazón, hubo un cambio de cómo manejó su vida, hubo un cambio respecto de cómo veía a Dios. La palabra arrepentimiento o metanoía, según el concepto bíblico, es un cambio que tiene que ser generado en nuestra mente, un cambio que tiene que ser generado en nuestro corazón, un cambio de cómo vamos a ver nuestra vida, un cambio de cómo vamos a ver a Dios. Mi pregunta es, ¿piensas tú que arrepentimiento es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Yo me arrepiento de todos mis pecados y les ruego a todos ustedes, hermanos, a todos los santos, a todos los ángeles y a todos los de quienes que intercedan por mí. No es eso, perdóname, pero no es eso. Los golpes de pecho no son el arrepentimiento. ¿De qué te sirve darte golpes de pecho hoy, confesarte con un hombre hoy y al salir vas a seguir haciendo lo mismo? Eso no es arrepentimiento. Saulo de Tarso no volvió a ser el mismo hombre. Porque hubo una metanoía, hubo un cambio de esencia, hubo un cambio de persona, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de cómo él veía a Dios. Sabes que nosotros somos transformados al disfrutar la gloria de Dios, somos transformados a su imagen cuando conocemos más a Dios. ¿Quieres cambiar? Hermano, no te preocupes de dejar de hacer ciertas cosas. No, ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a adulterar, voy a dejar esa mujer, voy a dejar esas amistades. No te preocupes tanto por hacer eso, preocúpate por conocer más a Dios, conocerlo más a Él. Porque cuando conoces más a Dios, Dios mismo hará creando ese cambio que viene de adentro para afuera. Te digo algo, Alcohólicos Anónimos es un programa que te puede ayudar para dejar un vicio, pero no para cambiar de mente ni de corazón. Cambiamos lo externo. Ya no es la botella la que tengo en la mano, ahora es el cigarro. Ya no es la pacha de guaro la que tengo en mi mano, es las malas palabras. Es mi humor, es mi carácter. En fin, independientemente de lo que sea, seguimos siendo los mismos hombres pecadores, simplemente cambiamos un pecado por otro. Cuando Cristo verdaderamente entra en la persona del hombre, cuando el hombre verdaderamente conoce a Dios y conoce su amor reflejado en Cristo, cuando el hombre anhela de Dios, cuando el hombre le pide a Dios que le abrace con su misericordia, que transforme su corazón y como David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, conforme a tus misericordias, límpiame y seré más limpio que la nieve. Señor, lávame, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros experimentamos el cambio de corazón, un nuevo nacimiento, entonces, hasta entonces vamos a experimentar verdaderamente un arrepentimiento que viene de adentro para afuera. No te voy a decir que te van a salir alas y te va a salir la corona, la aureola ahí, vas a salir flotando de la iglesia y vas a decir, no veo la muerte de mi prójimo, no veo nada, no me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. No. No estamos hablando de una falsa santidad, no estamos hablando de espíritus fláuticos, estamos hablando de que cuando la carne quiere imponerse, cuando la carne salga, cuando el viejo hombre se levante, habrá algo en ti que ya no estará de acuerdo con ese viejo hombre, con esa vieja naturaleza. Habrá algo en ti que te dirá, hey, el amor de Dios está en ti. ¿Vas a fallarle de esa forma? Aquel que te amó, aquel que te ha redimido, aquel que hizo ese sacrificio por ti, aquel que dio a su hijo por ti, ahora le vas a fallar de esa forma. Y le digo algo, no es que no fallemos, porque la escritura dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, el cual por su sangre nos limpia de todo pecado. No es que no vamos a pecar, es que ahora hay una naturaleza completamente distinta, en la cual antes nos regocijábamos en nuestro pecado, en la cual antes era más machito el que llenaba toda la mesa de botellas, antes era más hombre el que tenía más mujeres. Ahora hay una lucha cuando Pablo dice,
Lo que quiero hacer en mi corazón, lo que quiero hacer con mi mente, lo que quiero hacer en mi espíritu para agradar a Dios, mi carne lo rechaza. Y lo que mi carne, pero eso es lo bonito, lo que mi carne quiere hacer, ahora mi espíritu lo rechaza. Ya no me complazco en el pecado, ya no me deleito en él. Mi naturaleza ha sido cambiada, ahora me arrepiento, ahora le pido perdón al Señor. Ahora estoy constantemente orando para que Él me fortalezca, para que Él quite de mí esas ataduras, porque el Espíritu de Dios dice que donde está su Espíritu hay libertad. Señor, te pido libertad no solo de mis pecados, sino también de mis cadenas de pecado, porque muchos de nosotros queremos ser libres de las consecuencias de los pecados, pero no queremos soltar el pecado. Señor, perdóname por ese pecado de adulterio, perdóname por el pecado de ser borracho, perdóname por ir a las fiestas, perdóname por hacer lo otro, pero no queremos ser libres de esos pecados porque nos gustan. Con eso te puedo reflejar perfectamente una falta de arrepentimiento. Pero cuando hay en tu corazón el rechazo por el pecado, el anhelo por Dios, el anhelo de querer agradarle, el anhelo de querer buscarle, el anhelo por su santidad, el anhelo por querer conocerle, entonces estamos hablando de un arrepentimiento genuino y bíblico. ¿Sabes qué es lo bonito? Nosotros simplemente llegamos a Él y le decimos lo que somos. Nosotros llegamos a Él simplemente con todas nuestras inmundicias, nuestras cadenas, nuestra esclavitud, nuestros defectos, nuestro humor, nuestro carácter, nuestra amargura, nuestro corazón hecho pedazos. Llegamos a Él y simplemente le decimos: aquí estoy, te necesito. Dice la Escritura que aquel que le busca lo encuentra. Usted me puede decir: pastor, esa es una persona que está buscando a Dios. No, recuerda, todo lo que Dios ha hecho alrededor tuyo, Dios es el mejor arquitecto, es el mejor ajedrecista, es el mejor ingeniero, estratega, lo que tú quieras, que alrededor de tu vida, todo lo que ha pasado, lo entiendas o no lo entiendas, ha sido bajo la sombra de uno de los atributos de Dios, que es su misericordia, su amor para con nosotros, para llevarnos hasta Él. Por años huimos de Él. Por años nos invitaban y dijimos: nada, más adelante, cuando esté viejito, hay otro día, en Navidad llego, en Semana Santa voy a pasar por ahí me llama la otra semana. Huíamos del Dios de la Biblia. Huimos de aquel que nos llamaba con su amor y nos decía: mire, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si no hay nada malo en Dios, y nos llama, hermano, si a usted le están diciendo allá: venga, le voy a dar $5,000, y usted sale corriendo para el otro lado, créame que yo sí voy, aunque usted lo hayan llamado. El Señor te está ofreciendo mucho más que eso, y nosotros le dimos la espalda. Hay otro día, más adelante. ¿Sabes qué es eso? Eso es la dureza del corazón del hombre por naturaleza. Cuando te vas y le das la espalda y empiezas a caminar en tu vida y las cosas no van bien, está ese vacío en tu corazón y están esas cosas en tu vida que tú dices: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Puedes escuchar otra vez la voz de aquel que se está diciendo desde lo lejos: ven, ven, te estoy llamando. ¡Ey, ey! Un predicador, un tratadito, una conversación en el autobús, un mensaje en la radio. Es Dios que te está llamando y te sigue llamando con amor. Todo lo que pasa, todo lo que te pasa, no creas que Dios es malo por lo que el veces que tropezaste. Es porque cuando te tropezaste te quedaste un momentito paradito y entonces te dio suficiente tiempo para empezar a escuchar otra vez la voz de Dios. Cuando caminamos ajetreados, andamos corriendo y estamos muy ocupados, poco tiempo tenemos para con Dios. Miren las camas de hospitales, qué triste es. Antes a mí me decían: no, mira, los hospitales es fácil para ir a evangelizar o hablarle de Dios a la gente. Ahí la gente, ¿para dónde se va? Toda trabada en tubos ahí. Y mire, le voy a decir, hay muchos que hasta ahí logran hacer una pausa, y aquellos que en la calle iban corriendo y se le acercaba un loquito por ahí, una hermanita ahí tapadita la cabeza, y le querían dar un tratadito. No tengo tiempo, voy al trabajo, voy tarde, hay otro día, señora, busque qué hacer, vaya a trabajar. Ese que decía todo eso, ahí en la cama del hospital, tiene todo el tiempo del mundo para oír. Es que Dios permitió, mire el cáncer que tengo. Hermano, perdóneme. La Escritura dice: te fuera mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin una pierna,
que ser echado enterito, sin cáncer y con buena salud al infierno, porque nunca tuviste el tiempo de escuchar la voz de Dios, de arrepentirte y de cambiar tu camino en el cual ibas corriendo de Él para acercarte a Él. Todo lo que ha pasado en nuestra vida está bajo la sombra del amor de Dios con nosotros. Y hay quienes aún así no entendemos. Rechazamos todavía con dureza el mensaje de salvación al Salvador. Rechazamos todavía con dureza el regalo de Dios. Rechazamos el amor de Dios, que el Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre, bajar, humillarse, sufrir por nosotros, padecer por nosotros, tomar nuestros pecados por nosotros, clavarlos en la cruz del Calvario, morir separado de Dios. Porque dice: Padre, papito, ¿por qué me has abandonado? El Padre se separa del Hijo para que nosotros ahora, los que entendemos el mensaje de salvación, los que hemos abrazado el amor de Dios, los que hemos oído su voz, los que hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, para que ahora nosotros podamos gozar de su presencia. El hombre es necio y solo a veces la mano dura nos hace entender. No le tenga miedo al quebrantamiento. Dios hace cosas maravillosas cuando estamos quebrantados. Nos quebranta no para destrucción, nos quebranta por amor. Job dijo: he aquí en polvo y ceniza estoy, después de todo lo que le había pasado. Pero entendió: yo sé que mi Redentor vive. Job dijo: polvo y ceniza, así estoy, en polvo y ceniza, no tengo nada, perdí todo. Pero al final Job encontró algo mucho más precioso. Yo nunca me canso de decírselo. Job dijo al final: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Entiendes que el amor de Dios permitió que Job, a pesar de ser un hombre justo, un hombre íntegro, ahora tuviera un mayor acercamiento de Dios a causa del quebranto? ¿Entiendes que a veces Dios, no a veces, siempre Dios, en medio de nuestro quebranto, está con nosotros mostrándote un atributo que nadie más te va a mostrar jamás, que es un amor incondicional, una fidelidad que no la tiene ningún hombre? ¿Entiendes Dios? ¿Entiendes que Dios está ahí? Dice el Señor: el Espíritu de Jehová me ha ungido para sanar a los enfermos, para llevar libertad a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas, para abrir las prisiones. ¿Sabes que en todos esos lugares el Señor está ahí? ¿Sabes que en esos lugares, mire, tenemos por ahí un par de hermanos que han pasado por errores, han pasado por los momentos difíciles de la cárcel? Y las personas con las que he platicado que han tenido que estar en la cárcel me han dicho: nunca he estado en cultos o en reuniones de adoración o de oración tan genuinas como hay en la cárcel. En la cárcel conocer a Dios vale la pena. En el hospital conocer a Dios vale la pena. En el hambre conocer a Dios vale la pena. En la pérdida de un ser querido conocer a Dios vale la pena. Tú me podrás decir: no vale la pena. Sí la vale. Todo lo que pasa alrededor nuestro está bajo la sombra y la cobertura de un Dios que es amor, de un Dios que es soberano y no le tiene que rendir cuentas a nadie de lo que hace, pero también de un Dios que es infinitamente sabio, que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y que ha prometido en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Le amamos porque Él nos amó primero. Le buscamos porque Él nos buscó primero. Le adoramos porque Él nos ha salvado. Iglesia, conoce a Dios, conoce su amor, y no me malentiendas, el amor de Dios no es alcahuetería, porque también, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, también el amor de Dios es disciplina y es corrección. La Escritura dice: al que toma por hijo, a ese disciplina, a ese corrige. ¿Por qué? Porque le ama. Iglesia, el amor de Dios
tiene tantas manifestaciones que no las vamos a entender, pero sí vamos a confiar que Él ha dicho, Él es amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, y con Él todas las demás cosas. Confía en Él, descansa en Él, regresa a Él, pídele perdón a Él, y Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Oremos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, en esta hora, Señor, hemos comenzado un pequeño camino en lo que será, a través de la Escritura, tratar de conocerte, Señor. Conocer más de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia, como también de tu santidad. Conocer también más de tu omnipotencia, de tu sabiduría, de tu omnisciencia. Conocerte más a ti, Señor. Señor, no queremos actarnos ni gloriarnos en lo que somos, en lo que tenemos o en lo que podemos hacer. Que con toda humildad aprendamos, Señor, a caminar conociéndote más y más a ti. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí y te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocemos al Padre a través de Cristo. Conocemos a Cristo a través de la Escritura. Conocemos la Escritura y nos es abierta a nuestros ojos a través de su Espíritu Santo. En esta hora, Señor, vano es todo lo que hacemos y todo lo que decimos si tu Espíritu Santo no nos respalda. La Biblia dice que el Espíritu Santo, su ministerio es convencer de justicia, de juicio, de arrepentimiento, de pecado. Y es en esta hora, Señor, que queremos apelar a ti, Espíritu Santo, para que tú traigas convicción de pecado sobre tu pueblo. Para que podamos decir como aquel publicano, Señor, aquel recaudador de impuestos, y decir, Padre, yo no soy digno de estar en este lugar, no porque sea un lugar santo, sino porque es enfrente de tu presencia. No soy digno como no lo es ninguno de los que están aquí presentes. Pero, Señor, yo no quiero compararme a ninguno de ellos. Yo quiero apartarme de ellos y quiero ponerme únicamente en una relación contigo, diciéndote, Señor, yo no soy digno, pero te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haber sido tan duro de corazón, por haber huido tantas veces ese llamado que tú hiciste con amor. En Génesis llamaste al hombre, Señor, y le mostraste tu amor en la creación, en la prolongación de tu misericordia cuando pecó, Señor, en la promesa de la redención. En Éxodo le mostraste el amor a tus hijos, Señor, cuando los liberaste de la esclavitud del pecado. En Levítico les mostraste tu amor, Señor, para que pudieran acercarse a ti una vez más. En Números les mostraste tu amor, Señor, mostrándoles que a pesar de su caminar en el desierto, que no fue el mejor de todos, la nube no se apartó de ellos en el día, ni la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Señor, a la nueva generación, tú le seguiste mostrando tu amor, por cuanto hubo una generación, Señor, que invocó tu nombre y que se arrepintió. En Josué, Señor, vemos tu amor cuando llevas a una tierra nueva y empiezas y los metes en tierra que fluye leche y miel, en la tierra de bendición, Señor. Le seguiste mostrando tu amor, les mostraste tu fidelidad peleando por ellos y con ellos, Señor. En Jueces le seguiste mostrando tu amor a tu pueblo cuando ellos se apartaban de ti. Tú permitías, Señor, que llegaran los amalecitas, los cananeos, los filisteos, los tomaran por esclavitud, los afligieran, pero después tú los restaurabas, Señor. 7 veces tu pueblo se apartó de ti en el libro de Jueces, Señor. Cantidad de veces fueron esclavos, Señor, y fueron amedrentados por sus pecados, y sus pecados los alcanzaron, pero tu misericordia no se apartó de ellos, Señor. Señor, por 400 años guardaste silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mas por amor a tu pueblo, por amor y por gracia y por misericordia, enviaste a Juan el Bautista con el primer mensaje en el Nuevo Testamento que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Apareció Jesús en su ministerio público con el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías estaba enfrente y seguía clamando a los hombres: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque Él será fiel y justo en perdonar y limpiar de toda maldad. Venid a mí el que esté cargado y trabajado, y yo le haré descansar, dijo Jesús. Mirad que mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Venga a mí el sediento, venga a mí el cansado, dijo el Señor, y en mí encontraréis reposo. En esta hora, Señor, en tu amor queremos aprender a descansar.
En tu amor, Señor, venimos a refugiarnos, sabiendo que la Escritura enseña que tú eres un Dios de amor, un Dios de promesas, un Dios que ha dado lo más precioso de sí, a su propio Hijo, para que muriese por nosotros, para restablecer una vez más ese camino entre el cielo y la tierra, entre un Dios santo y una criatura pecadora como lo soy yo, Señor. Señor, en esta hora me arrepiento y vengo a la cruz de Cristo a pedir perdón por mis pecados, a decirte: Padre, no soy digno, pero en esta hora reconozco mis pecados. Perdóname y sálvame. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón arrepentido, un corazón para honra y gloria de tu nombre, un corazón lleno de alabanza, de gozo, un corazón que aunque no sea perfecto, pero es un corazón, Señor, encaminado y dirigido a ti. Cambia, Señor, a tu pueblo, y dígaselo conmigo, iglesia: cámbiame, Señor. Tu Espíritu, cámbiame, Señor, hazme como tú. Dile: Señor, tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos. El alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, Señor. Tómame y cámbiame, es mi oración. Señor, esa es nuestra oración en esta hora. Que nos tomes en tus manos, que nos moldees a tu imagen y tu semejanza, Señor. Que aprendamos a conocerte a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que fue muerto por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ahora está levantado en gloria, poder y autoridad, siendo Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el cual ha de regresar a juzgar a vivos y muertos, pero el cual nos ha dado promesas de su advenimiento, diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Depositamos nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Las palabras nos faltan, pero el Espíritu, Señor, es vivificado en tu presencia. Y en el Espíritu, Señor, lo que no puede salir, articularse con la lengua, Señor, en la boca, en mi corazón te lo digo, Señor. Perdóname. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos en perfecta paz. Ayúdanos a aprender a descansar en tu amor. Un amor que no cambia, no aumenta ni no disminuye, porque es un amor perfecto y eterno por los siglos de los siglos. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesús, y porque en ti podemos encontrar el amor del Padre para con nosotros. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia.